Un nuevo bloque de Info Federal Amanecer y en este caso tenemos que comenzar a hablar de una de las jornadas más importantes que se va a realizar el día de hoy. Hoy es un día muy importante a nivel país porque estamos hablando del Día Nacional de la Donación de Órganos. Exactamente, una actividad muy importante. Decimos actividad porque es la posibilidad de concientizar. Primero, para poder conocer justamente de qué se trata y así también perder el miedo para aquellos que quizás no saben, por lo menos por ahora, cuál es el sentido, de qué se trata, cuáles son los trámites correspondientes y siempre hay como ese momento de pausa entre familiares, entre amigos y demás, y hasta incluso de uno mismo, que tiene quizás la intención, pero no sabe cómo hacerlo. Claro, el voluntariado, ¿no? Exacto. ¿Cómo hace una persona que quiere donar órganos o que quiere informarse respecto a esta situación? Por eso es que nosotros, para más detalles, lo tenemos a el director de Cucay Chaco, quien es el doctor Walter Bonfanti. Walter, buen día. Muchísimas gracias por venir. Buen día, se quieren. Muchísimas gracias a ustedes. No, y bueno, primero que nada, hablarnos sobre este día tan particular, la donación de órganos, qué incluye la donación de órganos y qué es la ablación, que también se habla muchas veces de ablación. Bien, perfecto. La donación de órganos es un tratamiento, o sea, el trasplante es un tratamiento que tiene la particularidad de la mayoría de las veces ser el único, el último, la última posibilidad que tiene el paciente de poder continuar con vida, ¿sí? Porque muchas veces salva vidas el trasplante, o tener una mejor calidad de vida, como es en el caso del trasplante renal en los pacientes que, si bien hay tecnología que reemplaza la función del órgano, la mejor opción es el trasplante. Y por eso en ese caso el paciente mejora su calidad de vida a través de un trasplante. En cuanto a la ablación, el término ablación es parte del operativo, ¿sí? Cuando un paciente, una persona presenta muerte cerebral o paro cardíaco, porque ahora también se puede realizar trasplante en personas que han presentado un paro cardíaco en las condiciones necesarias. Esto no es en la calle, sino en una terapia intensiva preparada para esto. Y decide la familia o el paciente en vida había decidido ser donante, se inicia con el diagnóstico de muerte cerebral, ¿sí? Que ahí me gustaría aclarar términos que son por ahí miedos que tiene la sociedad. No es lo mismo muerte cerebral, no es lo mismo que coma en cualquiera de sus estadios, no es lo mismo que estado vegetativo. La muerte cerebral es un tipo de diagnóstico de muerte, de fallecimiento, es una situación irreversible, ¿sí? Donde el paciente no tiene posibilidades de revertir ese cuadro, o sea, está fallecido para la ciencia, ¿sí? En ese caso, el primer paso es el diagnóstico. El segundo paso es el consentimiento, que para eso nos sirve todo este tipo de eventos, donde la expresión de ser donante es la que activa el protocolo, ¿sí? Una vez que la familia o el paciente en vida decidió ser donante y se diagnostica el fallecimiento, viene lo que se llama ablación, ¿sí? La ablación es un acto médico quirúrgico donde se respeta un montón todas las buenas costumbres, digamos. O sea, porque otra cosa que suele decir, bueno, pero si mi familiar es donante, si decidimos ser donantes, ¿cómo nos van a entregar el cuerpo? Es una pregunta. Sí. Esto se hace con el sumo respeto, lo hace un cirujano especializado en eso. El cuerpo se entrega en perfectas condiciones, ¿sí? Claro. Eso es la ablación. Después de la ablación se activa, en realidad se activa desde el minuto 1 todo el protocolo, donde llegan a actuar hasta 150 personas, ¿sí? Una vez que se hace la ablación, se empieza con la distribución. En realidad toda la par se distribuye en los órganos, ¿sí? Esa lista de espera que muchas veces escuchamos, que es una lista nacional, ¿sí? Tiene algunas preferencias. En realidad, cuando la ablación se hace en una provincia, siempre tiene una ventaja esa provincia. La distribución es primero provincial. Si no hay ningún paciente compatible, se hace regional, ¿sí? Claro. Y si no hay ningún paciente compatible, termina siendo nacional, como es caso de este último operativo que tuvimos. Claro, ¿sí? Justo le iba a preguntar por ese caso. Te explico una sola cosita para cerrar la idea. Hay cosas que alteran esta distribución, que son los pacientes en emergencia. Ahí donde hay un paciente en emergencia se prioriza obviamente ese paciente, eso se da para determinados órganos. Y en este caso tenemos que hablar de una persona que falleció hace poco y que sus órganos
finalmente por decisión de esta persona también y por la familia, decidió donarlos. ¿Cuántas personas van a recibir los órganos de esta persona fallecida? ¿Cómo así también cuáles son esos órganos? Bien, esto sucedió el viernes por la noche. Una paciente femenina de 24 años, oriunda de Saespeña, vino derivada al Hospital Perrando con una herida de arma de fuego a nivel de cráneo y terminó sufriendo muerte cerebral. Los familiares desde un principio, viendo el desenlace que podía tener, ya emitieron la voluntad de que si sucedía lo peor iban a ser donantes, así que se activó rápidamente el protocolo y se lograron 2 riñones. Uno de ellos fue y se trasplantó en el Instituto Cardiológico de Corrientes, se trasplantó un chaqueño que estaba inscrito en esa lista de espera. El otro riñón y el corazón para válvulas fueron al Favaloro, que también se implantaron y los pacientes hoy están en buen estado de salud. El hígado vino el equipo de ablación del Hospital Garrahan, porque en ese caso cuando son específicos vino, ablacionó y se llevó el hígado y se trasplantó en un chiquito de 9 años que estaba en emergencia. Y córneas fueron a Buenos Aires al banco de córneas para luego ser implantadas. Así que fue un operativo, si bien no se pudo lograr pulmón por un inconveniente médico que tenía la paciente, ni corazón en sí, sino que el corazón sirvió para válvulas, se distribuyó en gran parte del país y fue positivo, digamos, en ese hecho. Walter, qué importante, de un hecho lamentable, lo estaban relatando recién, porque una muerte cerebral justamente viniendo de una herida de arma de fuego, una noticia triste, lamentable, que termina con el fallecimiento de esta persona, pero se salvan muchas más. ¿Cuánto tarda ese mecanismo, ese operativo entre lo que es justamente diagnóstico, la ablación, la posibilidad del trasplante en sí? ¿Cuánto tarda todo ese mecanismo? Bien, esa es una buena pregunta. Es importante saber de que esto se regula a través de un sistema que tiene el INCUCAI que se llama Sintra, que desde el minuto 1 se lo activa y se pone, como te decía hoy, a trabajar un equipo que está en todo el país, coordinado, minuto a minuto, porque esto cuando más chico es el tiempo, es mejor para la supervivencia de esos órganos. Entonces, generalmente un operativo dura aproximadamente, en promedio, entre 24 y 48 horas, ¿sí? Obviamente que en esas 24 o 48 horas hay órganos que necesitan un menor tiempo y son los que se priorizan, por ejemplo corazón, por ejemplo hígado. Entonces todo eso se va haciendo en forma sincrónica, pero más o menos es el tiempo que dura desde que empieza con el diagnóstico de muerte cerebral hasta que termina implantándose el último órgano. Increíble, el proceso que llevan a cabo. ¿Y este es el primero del año que se realizó en la provincia? No, en la provincia actualmente hubo 3 donantes, ¿sí?, que se distribuyeron órganos. Hubo más donantes, pero de tejidos, porque esa es otra cosa. A veces, como te dije hoy, para que un paciente pueda ser donante tiene que estar en las condiciones, y esas condiciones es haber fallecido en una terapia intensiva, en este caso en nuestra provincia en el Hospital Perrando o en el Hospital Pediátrico, que son los centros habilitados para esto. Pero por ejemplo también el paciente puede donar, por ejemplo, córneas. Claro. En ese caso es un tejido, no es un órgano. Sí. Y en ese caso, si el desenlace fatal se desarrolló en la vía pública, podría ser donante también de córnea, no de órganos, ¿sí? Claro. Walter, en este caso hay 3 factores. Uno, lamentablemente puede pasar el fallecimiento de una persona y lo que conlleva a la familia a tomar esa decisión de que sea donante. Por otra parte, lo que son estas más de 150 personas trabajando en simultáneo, activando un protocolo realmente importante que quizás en 48 horas o 72 como máximo tienen este mecanismo de operativo. Y por otra parte, la familia que está esperando un órgano para algún familiar o para el suyo. Entonces, todos esos factores como que inciden, que realmente son ese momento en el que da vida ante una noticia triste quizás. Por otra parte, también una buena, que es la de estas familias que están esperando. Hoy en día, ¿ves que hay más personas que tienen como voluntad propia la donación de órganos? Esto es un poco sí, un poco no. Bien. ¿Sí? Hay estudios que se hicieron donde se hacen encuestas y hasta un 67%, entre un 60 y un 70% de las personas encuestadas emite la voluntad, ¿sí?
o dice yo soy donante. Un poco más dicen yo no lo soy pero quisiera ser. Claro. ¿Sí? Entonces por ahí los números, pero cerca del 80% de la población que se le consulta quiere ser donante. ¿Sí? Entonces es muy importante esto que vos decís, porque a veces uno siempre se pone del lado del donante, es decir, quiero ser o no quiero ser donante. Pero como lo explica el paciente trasplantado, vos no sabes cuándo te toca estar del otro lado. O sea, de decidir ser donante a estar en una lista de espera, sea o no de emergencia. Entonces es ahí donde el testimonio de estos pacientes que a veces ponemos en las redes o en los canales, Claro. Sirve para saber de que vos podés estar un día decidiendo si querés ser o no donante, y ojalá nunca te pase, pero podés estar del otro lado también. Y es ahí donde vos te das cuenta de lo importante que es donar. Porque dijimos, hay muchas personas trabajando en esto. Más de 150 personas se ponen en acción en un operativo. Pero hay una cosa que no puede faltar, el donante. Claro. Si no hay donante, no sirve de nada todo eso que está tan bien coordinado. Entonces, esta es la importancia de difundir, de educar a la población. Sin donante no hay trasplante. ¿Sí? Claro, exacto. Y si tenemos que hacer un balance a nivel nacional, ¿en qué posición se encontraría o un ranking, digamos, de personas, de voluntarios a nivel nacional? ¿En qué posición se encontraría Chaco? Chaco, si bien no hay estadísticas exactas, es una provincia solidaria. ¿Sí? En el interior somos como un poquito, se van a enojar los porteños, pero somos un poquito más solidarios porque el hecho de ser una provincia no tan grande, nos conocemos y la verdad que hay buenas intenciones. Hay un gran porcentaje de personas que están inscritas como donantes y otras, como te decía hoy, que no lo hicieron, pero que sí tienen el deseo de serlo. Porque eso también pasa, a veces vos decís, pero ¿cómo lo hago? No sé cómo se hace. Y hoy en día hay métodos sencillos de expresar la voluntad de donación. A través de la aplicación Mi Argentina, donde tenemos el carnet de conducir, donde tenemos el documento, donde es una aplicación como para facilitar las cosas, también puedes inscribirte. Y es importante saber que a partir de que se dictaminó la ley Justina, todos somos donantes después de los 18 años, salvo que hayamos emitido la voluntad negativa. O sea, para la ley, por más que vos no lo hayas expresado, ya sos donante después de los 18 años. Entonces vos me decís, ¿por qué es importante que yo entonces me anote? ¿Por qué es importante de que yo hable esto con mi familia? Porque justamente en el momento en que llega esa situación tan triste para la familia, se le hace más fácil tomar una decisión. Claro. Si uno habló el tema, dijo si algún día, ojalá nunca, pero me pasa, yo quiero ser donante, o si lo dejé escrito, mucho más fácil para la familia tomar esa decisión. Bien, Walter, ya y la última, y te dejamos porque seguramente es un día muy movilizante para todos aquellos que justamente llevan adelante este proceso tan importante para la sociedad en sí, y que lleva tanta vida y es tan importante que quizás muchas veces no lo tomamos dimensión. ¿Qué se le dice a esa persona que está esperando el trasplante y qué se le dice a aquella persona que está en duda con ser donante? Bien, esto es muy importante y por eso hay testimonios. Las personas que reciben un trasplante quedan eternamente agradecidas con el donante. La mayoría de las veces, o la gran cantidad de veces, no se sabe quién fue, pues justamente por un tema de confidencialidad y proteger el hecho de que el trasplante es un acto solidario, altruista y que no debe mediar ningún intercambio económico. Se protege la identidad de la persona donante. Y generalmente el paciente trasplantado no conoce quién fue. Por ahí conoce datos pequeños, pero no conoce exactamente la familia. Quedan eternamente agradecidos. Vos tocás el tema con ellos y lo único que hacen es agradecer a la familia X que donó y que le pudo salvar la vida o permitirle una mejor vida. Entonces, ahí es donde vos te das cuenta de la importancia. Y saber de que una persona, en un hecho tan fatal y irreversible como la muerte, puede llegar a salvar hasta 7 vidas. Entonces ahí radica la importancia de saber decir, bueno, ¿por qué no ser donante? Si este acto irreversible como la muerte puede dar vida a 7 personas, ¿sí? Y ahí radica la importancia de trabajar y de trabajar duro en esto. Hoy muy temprano lo decíamos, porque era uno de nuestros títulos del día, los órganos no van al cielo.
Y que es justamente una de las frases que más se da a conocer justamente cuando se habla de donación de órganos. Así que bueno, nosotros agradecidos enormemente por tu visita, Walter, por habernos traído para concientizar a la gente respecto a la donación de órganos y sobre todo, por último, la invitación para esta maratón que se va a realizar en Fontana. Exacto, hoy se festeja el Día Nacional del Donante. Sí. ¿Sí? Se estableció de que sea un 30 de mayo porque fue el nacimiento del primer hijo, el primer parto de una paciente trasplantada. O sea, la vida dio vida y esa vida dio más vida, ¿sí? Y ese lema, esa situación dio origen a este día, el 30 de mayo se festeja el Día Nacional del Donante. Venimos con un montón de actividades en mayo, que fue el mes del donante, y la culminamos en Fontana, con participación de la Fundación Valentino Corazón de Ángel, que es un chiquito que se trasplantó de corazón a los 5 años y hoy está en perfecto estado de salud, que nos va a acompañar hoy. Así que invitamos a la familia. El maratón consiste en una parte competitiva de 4 kilómetros y una parte participativa, donde vamos a hacer 20 cuadras, caminando, con el mate, con los hijos, con el perro, con como quieran ir, los esperamos. Creo que va a ser muy movilizador y nos ayuda a fomentar esto de la donación. Perfecto, Walter, muchísimas gracias por haber venido y obviamente que desde Norte Grande Federal seguro vamos a estar acompañando toda esta gran movida en donación de órganos. Muchísimas gracias. Bien.